Hoy en Es la Hora de Opinar, con Carlos Bravo Regidor, Vanessa Romero y Ernesto López Portillo, vamos a debatir sobre la narcopolítica y sus alcances. Después, con Brenda Estefan, hablaremos del envío de ayuda humanitaria de México a Cuba. Y para terminar, con Ariel Mutsatsos, vamos a platicar de las reacciones al video que compartió Donald Trump sobre los Obama. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la Hora de Opinar. A nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, muy buenas noches. Hoy, con la mesa de los martes, vamos a discutir la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro. La Fiscalía del Estado informó que hay 4 carpetas de investigación por extorsión, amenazas y violencia de género, además de presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Para debatir este tema, saludo a la mesa de los martes. Vanessa, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches. Y en este caso nos acompaña un viejo amigo, debo decir. No tan viejo. No tan viejo. Más amigo que viejo. La amistad, exacto. Ernesto López Portillo, bienvenido. Querido amigo, gracias. Experto en temas de seguridad, Un placer profesor estar de la Ibero. La amiga y el amigo y en este espacio. Gracias, viejo. Carlos, escribiste un editorial sobre este tema, en parte sobre este tema, digamos, una de sus dimensiones. ¿Por qué no arrancas la discusión? Bueno, mira, lo que yo he estado escuchando en las últimas semanas, meses, ya es como una suerte de lugar común en la opinión pública mexicana de que Trump está siendo muy agresivo en cuanto a las solicitudes que le hace a la presidenta Sheinbaum de entregarle cabezas de narcopolíticos, ¿no? Mucho más que cualquier otra administración previa. Y la interpretación de que esto se debe pues, a que Donald Trump ya no quiere nada más, digamos, decomisos o no quiere nada más, extradiciones, exportaciones, expulsiones, cualquiera que sea la fórmula que se está utilizando para mandar capos mexicanos que están en la cárcel a Estados Unidos, que él quiere, digamos, ir un paso más allá y empezar a desmantelar la estructura, digamos, de protección que le brindan políticos al crimen organizado, ¿no? Y bueno, pues puede ser que así sea, pero a mí me parece un poco problemática esa idea o esa interpretación por 3 razones. La primera es que yo no tengo tan claro cuál es el interés que tiene Donald Trump propiamente en digamos, desarmar o desarticular la narcopolítica mexicana. Me queda claro que sí tiene un interés en reducir el consumo y sobre todo las muertes, digamos, por sobredosis de fentanilo. Pero eso ya viene ocurriendo. Desde el segundo semestre de 2023, según las cifras de la CDC, ha venido cayendo el número de muertes por fentanilo por muchas razones, entre ellas la cooperación con México, pero tiene que ver con cerrarle el paso a los precursores de China, con ciertos tipos de medicamentos que le dan a la gente que tiene una sobredosis para contrarrestar las reacciones, muchas cosas, ¿no? Pero eso ya estaba pasando incluso antes de que Trump llegara a la Casa Blanca. La segunda razón por la que me parece problemático es porque yo puedo entender que a Trump le gusta mucho el alarde de fortaleza, ¿no? Como la óptica de estoy doblando a México. Pero tampoco me queda muy claro, digamos, entendiendo cómo opera, digamos, la psicología política del personaje, exactamente en qué le va a ayudar frente al principal problema que tiene Donald Trump hoy, que es lo que parece ser una elección intermedia muy difícil. Yo no creo que el hecho de que se lleven, no sé, alcaldes, legisladores, gobernadores, algún secretario de Estado, le vaya a mover la mano a los electores de estos estados donde se le está poniendo difícil el Partido Republicano, sea Texas, Maine, Carolina del Norte, Alaska, Ohio, etcétera, ¿no? Y la tercera, esto es, digamos, el núcleo del argumento, es yo creo que Estados Unidos detecta la vulnerabilidad que tiene el gobierno mexicano respecto a este tema, particularmente por lo difícil que resulta atacarlo cuando hay pues, integrantes de la coalición en el sentido amplio involucrados en la gobernanza criminal. Y de pronto me parece que más que ser el objetivo de Estados Unidos desmantelar la narcopolítica en México, más bien lo que hacen es usar la narcopolítica como un instrumento de presión para obtener concesiones en otras materias, llámese cooperación en materia de seguridad, control migratorio,
acceso a recursos naturales, una política comercial más favorable para Estados Unidos. O sea, de pronto pienso que más bien lo que pasa, el problema es que para la presidenta, dada su, digamos, su circunstancia política, para ella es muy oneroso, puede ser muy oneroso meterle de veras el acelerador al combate a la narcopolítica, y para ella es más manejable dar esas otras concesiones, aunque sea más costoso para el país. Y yo, de pronto me parece que Donald Trump ya olió de alguna manera esa complicación o esa debilidad y la está explotando, no para desarticular la narcopolítica, sino para aprovechar esa vulnerabilidad que tiene el gobierno mexicano y sacarle, digamos, beneficios, cobrarlos, digamos, en otra ventanilla. Vanessa, ¿cómo ves tú el factor Trump? ¿Juega, no juega? ¿Cómo juega? Yo creo que forzosamente juega. Creo que lo ha desarrollado muy bien Carlos. Pero creo que hace falta desarrollarlo más como una noticia local. Porque creo que ahí radica la importancia de la historia. Hablamos ahora de la detención de Diego Rivera, alcalde de Tequila, del partido Morena. Yo creo que la gran historia detrás de esa detención es, independientemente del factor Trump, que reitero juega, es la voluntad del gobierno federal de desarticular, digamos, la coalición del crimen organizado con el Estado mexicano en una banda que extorsionaba comerciantes, que extorsionaba empresarios, a partir, digamos, de lo que conocemos que son denuncias ciudadanas de propios funcionarios públicos y también de empresarios, hay que decirlos, pues muy importantes. Creo que la gran noticia acá es local, es el éxito de la Operación Enjambre, esta operación que todos conocemos, implementada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana a nivel federal desde finales, creo que fue noviembre del 24, y que ha tenido, digamos, resultados importantes en materia de seguridad, pero también resaltaría resultados importantes en materia política, porque ha implicado que el gobierno federal vaya inclusive en contra de cuadros de su propio partido, aún sabiendo el costo político que esto tiene, sobre todo de cara a unas elecciones que están prontas, tan pronto como el próximo año. Recordar que esta operación Enjambre ha tenido 67 detenidos hasta ahora, 14 de ellos han sido alcaldes, han sido presidentes municipales, 5 han sido de Morena. Vaya, Diego Rivera no es una excepción, ni mucho menos. Han existido 2 presidentes municipales en el Estado de México, uno en Chiapas, uno en Puebla, y pues finalmente en el Estado de México. Entonces, creo que eso es lo que primero, antes de hablar del factor Trump, hay que reconocerlo en términos de la narrativa nacional, porque si la opinión pública veníamos pidiendo hace mucho tiempo, con justa razón, que el gobierno federal reconociera la corrupción, pues acaso es que eso es lo que se está haciendo. Si veníamos pidiendo con justa razón que se detuvieran a funcionarios de su propio partido, pues eso es lo que se está haciendo. Entonces creo que esa debería ser la gran noticia de la que hoy estamos hablando. Sí, yo veo esa política incluso mucho antes de que regresara Trump a la Casa Blanca. Es decir, era una clara apuesta de este gobierno y en todo caso la pregunta ayuda, no ayuda la presencia de Trump, sí o no, cómo sí, cómo no, etcétera. Pero déjame preguntarte sobre la protección, el tema de la protección política al crimen organizado, porque tú llevas en esto ya un buen rato estudiando. Perdón. No, la experiencia precoz, exacto. Pero de repente como que sí el tema se volvió el tema de la protección política, ¿no? Si uno en sobremesas, en mesas de análisis, en editoriales, el tema de hoy, cuando se habla de crimen organizado, es que esto no se resuelve hasta que se resuelve el tema de la protección política que recibe el crimen organizado. ¿Cómo ves esa hipótesis y ese nuevo discurso? No, yo no lo veo nuevo. Ok. Siempre ha estado presente esa protección política, claramente. No, sí, probablemente se intensifica, se multiplica con la evolución de los mercados criminales y la contracción de la capacidad del Estado para disuadir. Que esta doble fórmula, según el doctor Marcelo Bergman, nos coloca como un país de equilibrio de alta criminalidad. Hay 2 tipos de países en América Latina: equilibrio de baja criminalidad, equilibrio de alta criminalidad. Aquí, según Marcelo Bergman, se están reproduciendo la ampliación de los mercados ilegales que generan una enorme fuente de trabajo, riqueza, corrupción, violencia,
y por otro lado, una contracción sistemática del Estado respecto a su capacidad de disuadir al crimen. Eso nos coloca, pues, en largas historias de instituciones o semicolapsadas o colapsadas. Ejemplo 1. En 2010 no se denunciaba el 93% de delitos. En 2024 no se denunció el 93% de delitos. ¿Por qué? ¿Es diferente? ¿Es nuevo? ¿Qué ha cambiado? Caiga quien caiga, lo recuerdo desde que empecé en este tema a mis 20 años. Nadie por encima de la ley, se investigará hasta las últimas consecuencias y la más común y más engañosa de todas, no habrá impunidad. Pues traje datos de impunidad, lo que pasa es que ya los conocemos. La impunidad es casi absoluta de los delitos más graves en México. La tesis que hemos presentado recientemente sobre la impunidad tiene que ver con tu pregunta. Creo que hemos entendido mal la impunidad, leyéndola como un pasivo del sistema político, cuando en realidad es un activo del sistema político. ¿En qué sentido? En el sentido de que los actores políticos, de forma transversal a los colores, a los gobiernos, y más allá de los cambios de gobierno, negocian la impunidad. Si no fuera así, hace mucho tiempo la impunidad hubiera generado una distorsión sistémica en donde el sistema político mexicano hubiera entrado en crisis por la persistencia de la impunidad como un factor desequilibrante. Entonces, para mí el efecto Trump tiene que ser leído como una posible interferencia sistémica a un sistema equilibrado en la impunidad. Es una hipótesis de trabajo. Solo que si tú me dices que en todos los años que se ha documentado la impunidad no baja en la inmensa mayoría del país, algo es muy importante en la utilidad política de la impunidad. Entonces, para mí, por supuesto que celebramos la persecución y desmantelamiento de organizaciones si sucede, pero lo hemos celebrado cada inicio de sexenio. Y llevo 6 documentando esto. Entonces, ¿qué pasa al paso de los sexenios? Que los datos de impunidad permanecen, que más del 90% de homicidios no se sancionan. ¿Quién está construyendo y cómo la impunidad? Esa es la pregunta que yo pongo en la mesa. Y termino. Insisto, si no tuviera un altísimo valor político, un valor de cambio, la impunidad, tal vez ya hubiéramos podido o generar una crisis por una reacción política y social organizada para reducirla, que no la hay, o generado un proceso de emergencia de fuerzas políticas que se comprometieran con la reducción de la impunidad. Eso todavía no llega. ¿Llegará? No sé. Nos vemos al inicio del siguiente sexenio en esta mesa, si me vuelven a invitar, y platiquemos qué pasó en todo este sexenio, que es lo que yo estoy tratando de entender, desafortunadamente, con malos elementos de la historia. Déjame tomar tu descripción como un cierto equilibrio, tomar el punto de que hay un ente externo que podría cambiar ese equilibrio, que es Trump, ya sea porque quiere romper en la narcopolítica o porque quiere usarla por otras cosas, con exacto. otros propósitos. Sí. Pero hay un ente externo. Y vamos a tomar el punto de Vanessa también, que aquí adentro parecería, tú dices que siempre lo vemos, pero parecería haber una cierta intención desde la presidencia, con esta presidenta, con un claro campeón que tiene en el tema, que es su secretario de Seguridad Pública. ¿Ves la posibilidad, Carlos, ves la posibilidad de que se rompa ese equilibrio, si en efecto en lo que estábamos era un equilibrio de alta criminalidad, alta violencia y alta impunidad? Con estos dos, es decir, también el lugar común es que esto podría ser una oportunidad para romper esos equilibrios. Sí. Una presidenta adentro que quiere cambiar eso por muchas razones políticas de todo tipo, y un ente externo de enorme poder, de enorme fuerza, que puede ayudarla en ese intento. Mira, me parece complicado por varias razones. La primera de ellas tiene que ver con digamos, una de las características de la
la configuración de poder de este sexenio, donde tenemos pues una coalición que tiene mucho poder, pero una presidenta que no tiene el control sobre la coalición que tenía su predecesor, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una presidenta poderosa, pues en la medida que es la presidenta de esa coalición, pero esa coalición, digamos, hay muchos grupos, muchos intereses, muchas facciones que no están todos necesariamente alineados con la presidenta. Entonces, me parece complicado pensar que la presidenta, por ella sola, digamos, por la mera fuerza de la oficina presidencial, va a poder alinear todos esos intereses. Además, sabemos que sobre todo durante el sexenio anterior hubo una política deliberada, digamos, de dejar hacer y dejar pasar, ¿no? Hubo pocas aprehensiones, hubo pocos decomisos, en general hubo una política bastante pasiva, por llamarle de alguna manera, respecto a esto, y el fenómeno creció, ¿no? Y creo que también creció otra cosa que se ha dado en llamar la gobernanza criminal, que me lleva justo a lo que decía Ernesto. Yo creo que en ese sentido, la gobernanza criminal se vuelve, y retomo lo de Vanessa, es un fenómeno local, pero no es nada más, no tiene que ver nada más con el control del territorio, de las plazas, ¿no? Tiene que ver con la manera en que se articula un grupo que ejerce el poder y con respecto al cual es muy difícil distinguir dónde está la autoridad legítimamente constituida y dónde está el crimen organizado. Y sobre esas dos, digamos, complicaciones, añadiría una tercera, tiene que ver con un artículo académico que se acaba de publicar hace relativamente poco, sobre el efecto que tuvo la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio sobre los flujos criminales, sobre todo de drogas hacia Estados Unidos. Porque, digamos, lo que argumenta este trabajo, así resumido rápidamente, es que al incrementar el volumen de tráfico comercial entre ambos países, eso creó una enorme ventana de oportunidad para el tráfico también de drogas, de sustancias ilícitas, porque era más fácil colarse, digamos, en la fila, porque pues, antes cruzaban no sé cuántos camiones al día y de pronto en una cuestión de un par de años empezaron a cruzar el doble, el triple, y eso multiplica las oportunidades. Entonces también, y eso toca directamente la hipótesis de Bergman, ¿no? Que su libro se llama More Money, More Crime, ¿no? O sea, donde tienes mercados tan activos, ¿no? Un volumen tan grande de intercambio comercial, pues el comercio corta parejo. O sea, pueden ser televisores, autopartes, pero puede ser cualquier tipo de droga, ¿no? Etcétera. Las armas de regreso, o sea, opera para ambos lados y opera en un sentido bastante abierto, como de cualquier tipo de intercambio, se facilita, se agiliza, se dinamiza. Y bueno, el cuarto y último punto que mencionaría es el narcotráfico sigue siendo un extraordinario negocio. Y a veces los mercados no los puedes erradicar, digamos, a balazos. Habría que alterar la estructura del mercado y lograr que dejara de ser un negocio para realmente poderle hacer daño. Y en esto, lamentablemente, México tiene un socio que le exige muchísimo a México, pero que de aquel lado no hace realmente nada significativo respecto a dos variables clave. La primera es los niveles de demanda de drogas y el segundo es la facilidad para adquirir armas y traerlas a México. Todo ese panorama combinado, la verdad, desde mi punto de vista, hace flaquear mucho la hipótesis de que con la voluntad de la presidenta bastaría. La hipótesis era voluntad de la presidenta, sí, más presión por parte de Trump. Pero déjame pasar con Vanessa. Tú te sientes, está arrancando, ya la voz de la experiencia nos dice que esto siempre pasa y que ya lo ha visto 6 sexenios, pero muchos sí ven un cambio de estrategia y un cambio de actitud que igual no alcanza, como argumenta Carlos. ¿Tú cómo lo ves al año de gobierno de Claudia Sheinbaum? Yo creo que tenemos elementos para asumir que ambas cosas son correctas, como suele suceder en la realidad, que la realidad no es blanco o negro, sino admite ciertos matices. La realidad es que lo que sabíamos de la biografía y del trabajo de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México es que ella tiene especial interés y especial éxito en la agenda de seguridad.
Y por el otro lado, también sabemos, o no sabemos, podemos intuir que ha utilizado la presión de Trump y la colaboración requerida como un factor como una especie de impulso, como aikido político, para avanzar temas que en materia política no era tan sencillo avanzar porque iban justo en contra de lo que había sucedido en la administración anterior, como fue el abrazos, no balazos. Entonces creo que ambas cosas son ciertas. Pero también me gustaría que problematizáramos un poco más cómo ha ido mutando el concepto de esto que vemos pues hoy. Nada más y nada menos fuimos convocados para hablar de la narcopolítica y sus alcances. Es lo que titulaba tu columna del día de hoy. Vaya, es lo que vemos en los encabezados. Cuando se habla de la detención de Diego Rivera, se habla de la narcopolítica. Entonces creo que también estos avances por parte del gobierno federal y en general de la estrategia de seguridad también nos deberían invitar a problematizar el concepto de qué estamos hablando cuando hablamos de narcopolítica, porque creo que fue un concepto que nos fue muy útil en el pasado, nos fue muy útil para describir un fenómeno que no sabíamos cómo nombrar, pues la relación entre agentes estatales y agentes criminales que traficaban drogas. Pues por eso en los 80s, en los 90s fue un término tan popularizado, porque explicaba que ese eje central, ese eje económico del crimen organizado era precisamente la droga. Cuando hablábamos de narcopolítica, estábamos hablando del dinero de la droga que protegía la impunidad. Por eso tenemos en nuestro imaginario popular pues narcopolíticos que tienen que ver con esa impunidad. Genaro García Luna, acaso el más importante, pero también Mario Villanueva en Quintana Roo o Yarrington en Tamaulipas. Pero lo cierto es que el país cambió, el crimen organizado cambió, la estrategia cambió. Entonces parece que el término del que todos seguimos hablando pues se nos va quedando viejo, ¿no? El crimen organizado sigue siendo narcotráfico, pero ya no solo es narcotráfico, ya sobre todo no es narcotráfico. Es extorsión, es cobro de piso, es huachicol, es trata de personas, es coerción electoral, es financiamiento ilegal de las campañas. Y por eso creo que el caso de Diego Rivera es tan ilustrativo, porque no hay una sola droga involucrada, solo es extorsión. Lo que no le requiere grandes cantidades de territorio nacional controlado para el trasiego de estupefacientes, simplemente el control de un territorio muy pequeño y la inhabilidad o la tolerancia por parte del Estado para que eso siga pasando. Entonces, concluyo señalando que creo que nuestra discusión pública, por la fertilidad de la misma, por el bien de la verdad, debería ir avanzando del uso de este término que se nos ha quedado insuficiente, se nos ha quedado oscuro, que ya no explica demasiado el fenómeno criminal y los niveles de cooptación del Estado mexicano, y sobre todo no nos explica demasiado bien cuáles deberían ser las políticas públicas para la desarticulación de esta cooptación del Estado. Déjame preguntarte un poco de eso, Ernesto. Siento que en efecto lo que hemos visto es que pasamos a una situación en donde el crimen organizado controlaba territorio e intimidaba a los gobiernos, a una situación en que siguen controlando ese territorio, pero ahora también gobiernan. ¿Cómo lo describirías tú lo que está pasando, ya sea usando a Tequila o el municipio que tú quieras? Uno. Y dos, también me gustaría preguntarte sobre la cooperación con Estados Unidos. Sí. Porque una y otra vez hemos escuchado a lo largo de este primer año de gobierno que otra vez es una gran oportunidad para lograr el tipo de cooperación que necesitamos para enfrentar este gran problema con sus distintas aristas, desde la captura de gobiernos locales por crimen organizado, hasta el tráfico de drogas, hasta el tráfico de armas, que lo que se necesita es la cooperación con Estados Unidos. Si me permites, primero el dato rápido de hoy que se presentó es la actualización de la plataforma de fosas que hace el Programa de Derechos Humanos del Ibero, Alianza Cívica y Artículo 19. Si nos vamos al conteo bajo, estamos hablando de 1,000 fosas documentadas en un año. O sea, nuevas fosas que aparecieron en el primer año. Si nos vamos al conteo alto, más de 1,500, porque hay diferencia en las fuentes. 1,500 documentadas por fiscalías. Es el conteo alto que presentaron. Esto para ponernos, para entender el tamaño, aunque sea un poquito, el tamaño de la intensidad de la dinámica criminal. Perdón, y me imagino que estas fosas serían imposibles sin cooperación
o captura de gobiernos Es que locales. allá ¿no? voy. Sí. A ver, se publicó la tercera versión del Índice Global de Delincuencia Organizada. Y si hay hay dos grandes noticias dolorosas para México. Primero, que en lo que se refiere a mercados criminales somos el país más afectado del mundo, según esta investigación, con más de 130 investigadores involucrados a nivel global. Esa es la primera. Pero la segunda, y aquí abrí la fotografía que tomé al cálculo que hicieron, ¿cuál creen ustedes que es el actor que más influye a favor de la delincuencia organizada a nivel global? ¿Para bien o para mal? ¿O El para actor. bien o para...? El actor que más influye para fortalecer a la delincuencia organizada a nivel global. ¿Gobiernos locales? El gobierno. Los Policías. actores, representantes del Estado. Eso lo dijo el índice global en la primera versión, en la segunda versión, en la tercera versión. Debajo están las redes criminales. Las redes criminales tienen menos capacidad de influencia para empoderar a la delincuencia organizada que los actores del Estado hoy a nivel global. No es tequila, Sí, claro. es el barril. Sí, sí. Esto es demencial. El índice te dice que 3/4 partes del mundo viven con altos niveles de criminalidad. Bueno, eso quiere decir, queridos amigos, que estamos ante un fenómeno estructural de raíces de tal profundidad que yo me pregunto qué tanto la discusión es Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Tú escribiste un texto que me gustó mucho el título, Menos Batman y más instituciones, Más por ahí. Estado. Y más Estado. Voy a hacer una comparación que le puede no gustar. A García Luna le dieron 6 veces más recursos para la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Y yo no recuerdo ni una sola persona cerca de mí que no celebrara. Y pues nosotros levantamos la mano y dijimos, oigan, ¿y si le metemos controles? Y fuimos y los propusimos a la Secretaría. Por ejemplo, con un ex policía canadiense diseñamos un modelo de control externo de los sistemas de vetting, que es anticorrupción interna. Vieron el documento y nos dijeron, está muy padre, luego te llamamos. En el Consejo Ciudadano propusimos un mecanismo de control de uso de la fuerza. No se pudo. Ok. Ahora se va a poder institucionalizar una estrategia de reducción de la impunidad. Ojalá. Solo no celebremos antes de que llegue la evidencia. No la evidencia que puede apagarse con el tiempo, sino la evidencia de la reconstrucción institucional de esas fiscalías de las que solo confían los que viven de ellas. Hasta donde yo sé. Y esto incluso hablando con fiscales y policías, ellos mismos te dicen aquí la cosa está difícil porque estamos disputando los poderes criminales adentro de las propias fiscalías, adentro de las propias instituciones policiales. Yo tengo 15 años que por primera vez un policía municipal me dijo, estamos pidiendo permiso para entrar al municipio tal, en Jalisco. De ahí para acá es regular. Está fragmentado el territorio en lo que nosotros hemos llamado geografías de la crueldad. Estamos por publicar un reporte el 1 de marzo que se llama Geografías de la Crueldad, porque hemos logrado hacer una fotografía que conecta múltiples violencias en torno al homicidio, desplazamiento, reclutamiento de jóvenes, niñas, niños, adolescentes, homicidios contra líderes políticos, sociales y religiosos, homicidio contra mujeres, feminicidio, fosas, desapariciones. Es una constelación que yo no conozco a nadie que se la explique sin un Estado colapsado en sus capacidades de imponer la ley. Difícil, muy difícil, porque se expande los mercados criminales, repito, y se contrae la capacidad del Estado de imponer, como en este caso, porque el caso Tequila, pues, porque lo que necesitamos es una institucionalización de la decisión política de sacar las manos de la aplicación de la ley. O sea, hay que institucionalizar herramientas profesionales de persecución e investigación del delito. ¿Lo vamos a hacer? No lo sé. Todavía no lo hacemos. Ese es mi punto. Okay. Tenemos ya 1 o 2 minutos.
Nada más 30 segundos cada quien para concluir, si quieren a partir de lo ocurrido en Tequila o si quieren a raíz de la variable Trump, lo que quieran. Mira, yo te tomo la de Tequila. Yo creo que lo de Tequila, desde luego, es una buena noticia, pero en esto quizás hay que robarle una página al Che Guevara y decir, lo que hace falta no es uno, son 100 o 1000 tequilas, como decía el Che Guevara de Vietnam, ¿no? Yo creo que está bien, es una buena noticia, pero no, o sea, debemos darnos cuenta que lo de Tequila en este momento, más que tener un efecto sistémico o estructural, tiene un efecto óptico, que no es menor, no lo voy a escatimar, pero que frente al tamaño del problema que estaba diciendo Ernesto, la complejidad, la penetración, pues sí, nos queda chico, ¿no? Supongo que por algún lado hay que empezar. Pero yo solamente diría, en aras justo de la política que hace falta, de desarrollo de capacidades institucionales, de combate al lavado de dinero, la parte que realmente le pega al nervio del negocio, necesitamos hacer mucho más. ¿A cuántos abatidos, cuántos apresados, cuántos extraditados se han acumulado a lo largo de las décadas? Y el negocio aquí sigue. La persona que nombraron en lugar del alcalde de Tequila es una persona muy cercana a él de todas maneras. Entonces, qué bien, o sea, palomita por lo de Tequila, pero necesitamos que se acumulen muchos casos así. Enjambre, ¿no ves eso? Pues varios, creo que necesitamos mucho más, ¿no? O sea, adelante, está bien, como dice Ernesto, pago por ver, ¿no? Pero me cuesta mucho trabajo entusiasmarme cuando comparo el tamaño del problema con pues, lo limitado de de estos episodios, ¿no? Aunque sean positivos. Claro. Vanessa. Bueno, yo quiero cerrar. Hace un par de semanas, 3 días después de la acción militar unilateral de Estados Unidos en Caracas, Salvador Camarena publicó una gran columna, un gran artículo en El País que le recomiendo a todos. Lo hizo a propósito de estas declaraciones de Trump en donde señaló que Claudia Sheinbaum no es con quien gobierna México, sino que lo hace el crimen organizado. Y frente a ello, Salvador Camarena, un periodista por los 4 costados, hizo algo que me parece muy importante y tiene que ver justo con la narcopolítica. Puso el freno de mano y reconoció cómo este país, en el debate público de nuestro país, algo se pudrió cuando de forma absolutamente temeraria y sin pruebas empezamos a aceptar que Morena era un narcopartido. Esto no lo dice Salvador Camarena, lo digo yo. Recordar cómo pues sabemos que existe un vínculo criminal entre los actores estatales y el crimen organizado, al menos desde el siglo pasado, pero cómo fue en la campaña del 24, cómo este término narcopartido, narcocandidata, empezó a incendiar de nuevo el debate público, de nuevo sin ninguna prueba. Sucedió con bots digitales que le utilizaban a manera de hashtag, lo utilizó Xóchitl Gálvez de forma absolutamente irresponsable en un debate presidencial. Y lo que propone, con toda razón, Salvador Camarena, es que empecemos a limpiar el debate público de esa palabra, que no solo no dice nada ya para el fenómeno de gobernanza criminal que vimos en el país, pero que deberíamos utilizarlo la prensa, la opinión pública, en mesas de opinión, de forma mucho más responsable, sin histeria, sin generalizaciones. Y la forma en la que él señala, y con esto cierro, que se puede empezar a limpiar el debate público es siendo nosotros cuidadosos con ese término, pero también Morena limpiando su propio partido, y por eso creo que es un gran acontecimiento lo que está pasando con Operación Enjambre, que es correcto, ojalá se incremente en cuadros, en intensidad, pero es una gran noticia porque por ahí empieza esa limpieza del uso indiscriminado de la palabra narcopolítica en el debate nacional. En esto 30 segundos, de una conclusión breve. Rapidísimo. Sí. No te contesté el otro de cooperación de Estados Unidos. Un dato importante. Las personas que yo conozco que trabajaron en Iniciativa Mérida, el mecanismo anterior de cooperación, ninguna logró atinar en explicar un mecanismo de revisión de resultados y rendición de cuentas en donde hubieran tenido coincidencias los países. Creo que estamos en el mismo lugar. Los países no coinciden en su lectura de los indicadores que sería éxito. A menos que se imponga lo que hace Trump, a menos que se imponga. Pero en términos de un acuerdo de lo que hay que hacer en términos de política de drogas, no lo creo. El crecimiento explosivo de drogas sintéticas está documentado por la ONU. Entonces, estamos en problemas porque sigue el desequilibrio entre ambos países, ahora más quizá, y una enorme desconfianza de los operadores cuando tienen que trabajar juntos. También mayor confianza entre ciertos operadores que por etapas cortas
logran hacer mecanismos de colaboración intensa y cercana en la historia. Ha sucedido. Y por último, la impunidad de pronto es... yo quiero creer en que hay una decisión para reducir la impunidad, pero nos ha pasado como con la militarización. Cuando son oposición dicen no, cuando son gobierno la utilizan. Cuando son oposición dicen no a la impunidad y cuando son gobierno la utilizan. Entonces, toca observar, criticar y cuestionar. Vamos a ver qué sigue en este sexenio. La crisis es nacional. El alcance de la crisis es nacional, solo hay que ver los indicadores en una mirada compleja. No solo homicidio, en una mirada compleja de todo lo que el crimen organizado está haciendo y con el apoyo de quién, la infraestructura de quién, los recursos de quién. Eso es lo que propongo, una mirada fina, profunda en los territorios. Bueno, pues se nos terminó el Gracias, tiempo en esta amigo. mesa. Ernesto, muchísimas gracias. Carlos, Gracias, Javier. Vanessa, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con Brenda Estefan para hablar de la ayuda humanitaria que México desea enviar a Cuba. Quédese aquí que continúa La Hora de Opinar.